Bueno, vaya mañana, vaya horas que están transcurriendo en México. Ha caído el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿En qué contexto está haciendo la salida de Gertz Manero, que se va a un país amigo, a una embajada de un país amigo, como dice la carta, que algunos discuten que no es ni siquiera de renuncia porque no está explicitada esta solicitud? Pero el caso es que cae el fiscal general de la República y estamos en este momento pues siguiendo de cerca lo que esto significa. Entra como interina Ernestina Godoy y bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley respecto a todo esto? Esta mañana tendremos un análisis puntual del doctor Jorge Alcocer. Estará en este estudio el doctor Alcocer para revisar punto por punto qué es lo que plantea la ley frente a una situación como la que estamos viviendo. Así que bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí en este viernes 28 de noviembre 2025. Empezamos con esto que es lo más importante. Pues esto, la tarde de ayer, Alejandro Gertz Manero envió una carta para anunciar que la presidenta lo había invitado a representar a México en un país amigo, una embajada para Gertz Manero. Vamos a ver en qué se traduce todo esto, pero por lo pronto en esta carta de 3 párrafos afirmó que la presidenta le propuso tomar una embajada de un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Es una circunstancia sumamente delicada, sumamente grave, la que estamos viendo las y los mexicanos en estos momentos. Un fiscal que constitucionalmente es una figura autónoma, está saliendo de la fiscalía de una manera poco clara. Estamos hablando de que hay versiones periodísticas que hablan de que se le planteó al fiscal una salida pues por propio pie, una renuncia, y de no presentar la renuncia, dicen las versiones periodísticas que se están publicando en las últimas horas, se le habría planteado que se le abriría un procedimiento por no haber entregado informes a los que la ley le obliga a entregar en el Senado de la República. Así que este es un tema sumamente grave por muchas razones y de esto estaremos hablando ampliamente. Cae el fiscal general de la República en un contexto donde están abiertas en la Fiscalía General investigaciones de alto voltaje, empezando por el huachicol y el huachicol fiscal. Hemos seguido de cerca e informado las investigaciones que están en curso. ¿Están? ¿Estarán? ¿Seguirán estando? Vamos a verlo en la Fiscalía General de la República, que involucran a figuras relacionadas con la Marina. Nosotros en Aristegui Noticias hemos presentado información muy relevante sobre soldados del huachicol. Tenemos noticia, y así lo informamos, de que en la Fiscalía General de la República se realizan investigaciones que involucran a militares en relación al tema del huachicol, un tema que queda ahí como un asunto relevantísimo en estos momentos y en este contexto. ¿Por qué sale el fiscal justamente en este momento y justamente en un contexto de esta naturaleza? De todo eso estaremos hablando esta mañana de viernes. Ayer le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre esto, porque corrió la versión de que ya estaba de salida Gertz Manero, de que había ya información sobre que estaba a punto de renunciar, y al ser cuestionada sobre esta, en ese momento, eventual salida del fiscal, dijo que recibió una carta del Senado sobre el tema, la cual estaba analizando con su equipo jurídico. ¿Qué dijo la presidenta ayer cuando le preguntaron? Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar. Este documento es la carta de renuncia del fiscal. Solamente hay 2 motivos. Prefiero analizarla. O sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos. Pues no fue ella la que invitó a Gertz Manero a ser embajador de un país amigo. No es el motivo que está planteándose en esta carta para, entre comillas, justificar la salida del fiscal.
No cuadra desde luego, por lo menos en lo que está planteando aquí la presidenta, que recibió una carta del Senado que analizaría en las horas que ayer transcurrieron. Ahí estaremos informándole de lo que diga esta mañana Sheinbaum al respecto, pero por lo pronto, al preguntarle y ella decir que recibió una carta del Senado sobre el tema, bueno, pues tendría que haber dicho, es que yo lo invité a ser embajador en algún lado. No dijo eso la presidenta y eso fue lo que escribió Gertz en esa carta. Así que, bueno, vamos a revisar todo esto para seguirlo presentando para usted esta mañana de viernes. El Senado de la República inició una sesión, una inusual sesión a las 6 de la tarde para dar por recibida esta carta y avalar el retiro del fiscal general. La mayoría de Morena y partidos aliados avaló, pues, ¿qué? ¿La causa grave? ¿Es causa grave esto que dijo Gertz de que la presidenta lo invitó a ser embajador? Desde luego que no es una causa grave. Y aquí la ley dice con toda claridad que una renuncia se debe aceptar en cargos como este. Lo mismo pasó con Saldívar, con Arturo Saldívar, cuando se fue de ministro de la Corte para abrazar a la 4T, siendo presidente de la Corte y ministro de la Corte. Recordamos que se dio una polémica importante porque también para renunciar como ministro de la Corte se requiere una justificación grave. Son cargos de Estado, son cargos de responsabilidad de Estado que involucran autonomía constitucional. Y en este caso, pues, simple y llanamente se manda esta carta y eso se acepta por parte de un Congreso, de un Senado, como una causa grave, lo cual pues es grave. Lo que es grave es que se acepte esto como una causa grave. Así que bueno, la mayoría de Morena y sus aliados avaló esta circunstancia que pide la ley para dar luz verde a esta salida del fiscal general Gertz Manero. Finalmente el asunto se aprobó con 74 votos a favor y 22 en contra. Vimos posturas críticas. Se ha difundido ampliamente la postura de Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. También se ha escuchado la postura de Luis Alfonso Silva Romo, del Verde Ecologista, y la de Manuel Añorbe, del PRI. Aquí parte de lo que se dijo. Termino, presidente. Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado mexicano de tal relevancia como lo es la Fiscalía General de la República. Que no hay causa más grave que calificar que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad. Alguien que está haciendo de conocimiento del Senado de la República a través de un medio escrito que ya no desea continuar. Me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar aquí y por lo tanto debemos iniciar y comenzar el proceso de selección de una nueva o un nuevo fiscal general de la República. Pero todos sabemos que esta embajada es el pretexto, el envoltorio, el barniz diplomático de una operación política cuyo objetivo real es hacerse el control absoluto de la Fiscalía General de la República. Eso sí es causa grave, grave para la República, grave para la justicia, grave para la democracia, porque si hoy el gobierno decide quién se va y quién llega en la Fiscalía, mañana decide qué se investiga y qué se archiva. Mañana decide qué se investiga y qué se archiva. Pues esa es la gran pregunta en estos momentos. ¿Qué se va a investigar? ¿Qué se va a archivar? ¿Dónde van a quedar los casos que ya estaban enfilados y que han causado un enorme impacto en México por obvias razones? Ya mencioné el tema del huachicol, el huachicol fiscal. ¿Qué me dice del dueño de Miss Universo y de lo que se ha destapado respecto a este personaje y el escándalo que envuelve el asunto de Miss Universo y su dueño? Bueno, todo esto está ahí como parte de las preguntas que quedan abiertas de qué viene después de la caída del fiscal y quién viene en lugar del fiscal general de la República, porque queda como interina Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum, en su momento procuradora de la capital de la República Mexicana. Pero bueno, el punto aquí es que queda en un interinato, pero veremos qué se perfila para México y quién quedará a cargo
de la Fiscalía General de la República en México. Un asunto de primera importancia. Y sobre todo, más allá de quién quedará, ¿qué pasará con los casos ya abiertos, con las investigaciones ya abiertas de asuntos tan graves como este gigantesco asunto del huachicol y huachicol fiscal, como hemos dicho, que involucra un grado de corrupción gigantesco? ¿Es por eso que se va el fiscal? ¿Es por eso que el fiscal Gertz se va en función de un contexto como este? No sabemos exactamente el motivo del asunto, pero el contexto sabido, el contexto que ya sabemos respecto a la Fiscalía General de la República, pues está en los últimos meses y semanas involucrando asuntos que van cercando a figuras relacionadas con el actual régimen. Así que vamos a ver qué pasa. También es importante subrayar que información relevante o muy relevante se dio a conocer a través de filtraciones de conocimiento que tuvimos medios de comunicación relevantes para que la sociedad mexicana conozca asuntos que están ahí en la Fiscalía General de la República. Se tiene noticia también de que de inmediato empiezan a haber modificaciones o empezarán a haber cambios dentro de la Fiscalía. Se va el fiscal Gertz Manero, pero también se estima que habrá movimientos importantes al interior de la Fiscalía. Veremos qué pasa con quienes estaban o están investigando estos asuntos de alto impacto. Veremos qué ocurre con aquellas personas responsables en este momento de la mañana aún de investigaciones que involucran asuntos vinculados al poder político en México. Ese es uno de los puntos principales para revisar lo que está ocurriendo en nuestro país con esta caída de Gertz Manero. Así que de esto estaremos hablando ampliamente esta mañana. Y bueno, dejamos aquí la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de esto que se está intentando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablando de escándalos, pues bastante escándalo está generando la intención de que la Corte pueda juzgarlo, ya juzgado, dinamitar el concepto principalísimo de cosa juzgada. Ya Sheinbaum se pronunció al respecto ayer y lo hizo de esta manera. Algunos ministros están proponiendo establecer un mecanismo para romper el principio de cosa juzgada y entonces nulificar sentencias firmes. ¿Esto no está poniendo en riesgo, no pondría en riesgo? Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente. No estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Entonces hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente ellos son autónomos y ellos pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión. Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte. Tras las críticas o el planteamiento o el posicionamiento de Sheinbaum respecto a este asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la cosa juzgada está garantizada y nunca ha estado en duda. A través de un comunicado, señaló que conforme al sistema normativo y al sistema interamericano, la acción de nulidad de juicio concluido procede en casos de fraude, colusión o simulación de actos sin afectar la cosa juzgada. Vamos a ver cómo termina de aterrizarse todo esto, pero por lo pronto dice la Corte respeto absoluto al principio de cosa juzgada, pero deja esta ventana abierta respecto a casos de fraude, colusión o simulación de actos sin afectar la cosa juzgada. Vamos a ver en la práctica en qué se traduce todo esto. Ayer Gobernación informó que dirigentes de productores agrícolas y transportistas aceptaron retirar los bloqueos que mantuvieron desde el lunes después de la mesa de negociación de ayer. Se les informaron los programas y acciones institucionales que aplicará el gobierno en los diferentes estados para atender demandas. Se instalaron 3 mesas de trabajo para atender las demandas de seguridad sobre la reforma al agua y una más para atender los temas del campo, así en genérico. También informamos esta mañana que todos, ¿qué cosa esto,
Todos los elementos de la Policía Municipal de Ario de Rosales huyeron de la comandancia tras ser alertados de un operativo sorpresa de la Fiscalía General de Michoacán para cumplir órdenes de aprehensión por homicidio, de las cuales al menos la mitad eran elementos de la corporación. Dejaron patrullas, dejaron armamento, dejaron equipo en las calles, se fueron, se echaron a correr literalmente todos los elementos de la Policía Municipal de Ario de Rosales que huyeron precisamente de este lugar. La comandancia fue cercada por Seguridad Estatal, Guardia Nacional y Ejército y se desconoce si hubo o hay detenidos. El mundo. El mundo está siguiendo de cerca lo que hace y dice Donald Trump y relacionado esto con Venezuela, porque dice Trump que empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar. ¿Qué viene para Venezuela? Prácticamente lo hemos detenido. Está alrededor de un 85% detenido por vía marítima. Probablemente lo notaron. La gente ya no quiere hacer entregas por mar y también comenzamos a detenerlos por tierra. La vía terrestre es más fácil, por eso empezará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. Pues durante un acto de miembros de las Fuerzas Aéreas, Maduro los instó a mantenerse imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación. Entre otras cosas fue lo que dijo Maduro en este video. Hoy decimos en Venezuela, no hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome por sorpresa. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia, con Bolívar al frente. Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretar sus intenciones golpistas, motivo por el cual la Fiscalía redujo la solicitud de pena contra el expresidente, pues originalmente había exigido 34 años de cárcel. Estamos hablando de que le redujeron la pena porque no lo logró hacer. Fue un golpista bastante ineficiente, digámoslo así, en relación a su propósito. Y bueno, pues al final de cuentas sí queda en la cárcel, sí queda con esta sentencia presidente, expresidente ahora en la cárcel, el señor Pedro Castillo. Por cierto que la funcionaria que está asilada por México también fue condenada. Estamos hablando de que México está asilando a alguien que ha sido procesada judicialmente y México asumió, bueno, México no, el gobierno de México, que hay sus distinciones, el gobierno de México está asilando a una persona procesada judicialmente que fue de la mano del señor Castillo en su gobierno y desde luego en esta intentona golpista. Así que ahí está Perú y el cachito que le toca a la representación de México en esta historia. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema consideró que el exmandatario, como decíamos, no consumó, así que le redujeron de 34 a esto que le digo, a 11 años, 5 meses y 15 días. Le reporto este viernes de un incendio en un complejo de rascacielos en Hong Kong que dejó 83 muertos y unos 80 heridos, entre ellos 11 bomberos. Una tragedia enorme esta que ha ocurrido en Hong Kong. Es muy lamentable el suceso, es una circunstancia que sobrecoge
las imágenes, la información, lo que se sabe de esta cantidad de personas que murieron en un contexto de esta naturaleza. Las llamas ya están controladas, pero siguen las labores de rescate en algunos pisos. Las autoridades izarán banderas a media asta y cancelaron obviamente actos oficiales. Es una sacudida, es un luto general en Hong Kong y hay que acompañar a Hong Kong en este momento tan triste, tan trágico y tan lamentable.